Arrancamos con Metal Gear Solid 2. The Hudson River, 2 years ago. Con la voz en inglés, claro. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. No había otra forma. The whole thing. Aunque ahora con el proyecto este que han hecho de Metal Gear Solid España, que están redoblando vídeos de diferentes Metal Gear con las voces, casi todas las voces originales, y eso es, canalita en rama. Ojalá algún día resaquen los Metal Gear, estos clásicos, con las voces que corresponden a lo que corresponderían a España, sin menospreciar el trabajo de Big Hater, en compañía. Pero bueno, coño, es que aquí Alfonso Valles, copón. Bueno, estamos jugando la versión de Play 5. No sé qué desconecta por ahí, algo ha sonado. La versión de Play 5, ¿vale? El primero ya lo he jugado y lo he requemado. No en el canal, porque ya teníamos el Metal Gear Solid subido hace bastantes años. Y vamos a continuar con el 2, claro. Hay que decir que este lo he jugado... O sea, me lo he pasado, pero me lo pasé hace... bastantes años. Lo he jugado creo que... 1 vez y media en mi vida. O sea, creo que cuando salió el juego no me lo terminé. Por poco. Pero no me lo terminé. Y luego hace unos años me lo rejugué en la edición, no sé si de Play o de Xbox 360, o sea que ha llovido y tal. Y ahí ya sí me lo terminé, me jugué me jugué el 2, el 3. Pero no es que lo tenga muy fresco, me acuerdo de cositas, pero... Al 1 sí, al 1 me lo sé de puta memoria, pero el 2 ya menos. Me acuerdo de ciertos giros, me acuerdo de ciertos enemigos, me acuerdo de ciertas cosas. Todo muy táctico, sí señor. No cabría esperar menos de Solid Snake. También te digo una cosa, tengo más ganas de rejugar el 3 que el 2. Pero bueno, quiero jugar el 2 también porque así los voy teniendo todos en el canal. El que nunca he jugado, nunca. Jugué un poco, pero nada, absurdo lo que jugué. El 4. O sea, el 5 lo tengo reventado. El 1, el 2 y el 3 jugados. Bueno, el 1 reventadísimo, claro. Pero el 4... Un poquitín. Y como no lo sacan de la Play 3 por ahora, pues ahí sigue la cosa, claro. A ver si cuando saquen el volumen 2 de los HD Collection estos, meten el 4. Que es lo que, según parece ser, apunta a ello. Ya veremos. Los ACIS, por ejemplo, sí me gustaron en su día. El 2 creo que no me lo llegué a terminar, no estoy seguro. El 1 sí. El 1 me lo terminé un par de veces. Me gustó. Y de hecho no... No me voy a decir que no a traerlo al canal algún día. Por lo menos el 1. Tampoco es un juego corto, porque no se duraba... Duraba bien, Va a ser un juego de cartas. Qué raro se hace hoy en día ver Kojima en un juego de Metal Gear ya. Ya no va a ocurrir eso nunca más. Nevermore, obviamente. Bueno, espérate. Que la vida da muchas vueltas y los derechos se pueden comprar y vender. ¿Quién sabe? Bueno, Otacon le tapo yo con mi puta cara, pero es lo que hay, amigos. Falta de autografía. Lo hemos utilizado con 2 T's. Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Give her a message. Está guay porque a veces cuando hacen estas conversaciones
son como... A ver, está claro que están dando explicaciones al jugador, ¿no? O sea, porque entre ellos no hablarían así, porque ya cada uno sabe lo que es cada cosa, no que lo tienen que reexplicar. Es un recurso muy de película que se lo están explicando al espectador. Pero claro, a mí ese tipo de cosas a mí a veces me cuesta un poco y me sacan un poquito. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation. Como le gustan las cinemáticas al Kojima, macho, cabrón. Bueno, ya lo vimos también en Death Stranding, que madre mía, qué bañadas se pegaba con las cinemáticas. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. Como dice la canción de Kojima, y renderizar bebés. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Sí, nuestra especialidad, lo táctico. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. ¿Ves? Estas son las típicas explicaciones que son para el espectador. Let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. Esto no lo estoy haciendo yo, ¿eh? O sea, me está haciendo un tutorial como le sale un poco de aquella forma. It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. Oh, yeah. You can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Te preocupas demasiado, claro. Surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. Había otra falta de ortografía porque ponía la tripulación, no de la tripulación. No, ese no se va a cortar en matar, ¿no? A la chorrete de sangre. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. Pues me da a mí que va a haber más de 18. El arma favorito de los rusos. Russians?
You sure? No marine barber touched that head of hair. Y ya, por si que había alguna duda, un usanka de manual. Para que se vea que es muy ruso. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. K-60 Kasatka. Kasatka? ¿Qué oído tiene el mozo? Camel chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. 10 minutos de juego y todavía no hemos tocado un botón. Aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. Lo intentaremos. Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no Mei Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verizon. Han dicho 140-96, bueno, supongo que vendrá guardado. I'll be in touch. Vale, pues ya manejamos. Vale, frecuencias, memoria, otacón y otacón guardar, vale. Primera persona, ok. Gatillo izquierdo, elegir cosas. Vale. Gatillo derecho. Y disparar porque era cuadrado como en el original. Más o menos. Espérate que me toca hacer un poco a los mandos. Puñetazo, ok, y patada. Agacharte, vale. Tío. Que no se caía el cabrón. Vale, cerrada. A ver qué quiere el tío este. ¿Qué? ¿Me ha llamado? Encima nos llevamos un trofeito. Ración ahí abajo, a por ella. Va a costar un poquito hacerme un poco a los controles. Que si no me continúas la llamada, amigo. Vamos a ver si era Otacón el que me quería llamar. What you're wielding right now is a converted Beretta M92F, designed to fire tranquilizer rounds. A direct hit will knock the target unconscious. Think of those rounds as tiny syringes. The impact of the round causes the mixing of two chemicals in the shell. The resulting gas compresses a tiny piston and injects the tranquilizer in the bullet's tip into the target's skin. The tranquilizer's effects are felt at different times depending on where the bullet lands. A head or heart shot will take effect immediately. Ah, vale, por eso, porque no le hemos apuntado la cara. Somewhere like feet or hands will take a while. Use the first-person view attack for maximum accuracy. The gun is fitted with a suppressor, so there's no need to worry about alerting the enemy with the noise. But since it is a tranquilizer gun, the M9 has its limitations. All it can do is knock the enemy unconscious. Keep that in mind. Vale, vale. Venga, pues. Cogido queda. Que está cerrado. Aquí al colega ya le hemos tumbado, así que nada. Ahí se queda. Soñando bonito. ¿Por qué me tiembla el mando? Porque hay un tío cerca ya, pero está abajo.
A esperar a que se arrime para acá. Me come los huevacos. Vale, vendas. Que las vendas aparecen. Sí, ahora voy, pero quiero cogerlo de abajo. Toma nota, amigo. Vale, pero primero quiero coger lo que hay aquí abajo. Pentacemín. Vamos a ver para qué me puede valer eso. ¿Dónde está el pentacemín ese? No lo veo aquí. Aquí. Antidepresivos, relajantes musculares. Vamos, que como el diazepam, básicamente. Ah, vale, me temblaba porque había oído... Por este, vamos. Muelle B. Y no podemos ir agachados sin más. Munición. ¿No vienes? La puta que me hace gastar la puta bala. Oh, igual no tiene que haber entrado todavía. Se me descubre el tío, ¿eh? Claro, no sé, yo ahora mismo no sé dónde tengo que ir. Me irán informando, entiendo. O tendría que ir averiguándolo yo, claro. Vale, primero voy a ir a lo de arriba, que es lo que hemos empezado mirando. Vale, para no ir desorganizados. Que es donde he venido. Le pise ahí con cuidadico. Este es el mismo sitio donde hemos estado, así que... Vale, por el momento vamos a pasar, porque creo que me va a llevar al mismo sitio, así que... Por ahora pasamos de ese. Tampoco tenemos que zumbarnos a todo el mundo, ¿sabes? Voy a mirar primero las plantas de arriba. Supongo que esa puerta me llevará... a la calle. Vale, cámara. No tenemos para quitarnos cámaras. A no ser que... Eso es. Bueno, no me acuerdo de nada, chaval. Y cuando digo de nada... es de puto nada. O sea, aquí no hay más, ¿eh? Vale, voy a quedar un momento aquí. Porque supongo que igual hace la ruta el tío este, entonces prefiero zumbármelo aquí fuera.
Claro, con la cámara esa ahí... Bueno, creo que será una cámara. ¿Viene o no viene? A ver, ¿qué? Joder, tío. Es que me cuelga súper rápido. Al final sí venía, ¿eh? Caja 1. Hijo puta. ¿Se va a echar la siesta o qué? Ha caído, ¿no? Sí. Bueno, ahí me va a molestar poco. Eso es lo bueno. Snake, wait! Don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. What? Infrared sensors? Right. And they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Exactly. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual. Échate el cigarro. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. O echarte el cigarro. Siempre vamos a tener que cruzar por ahí, así que... Que habiendo pasado directamente, pero claro, sabiéndolo... Me han pillado tú. Que se huele la tostada. Que me han visto abrir la puerta. Bueno, nuestro objetivo ha dicho que era llegar a la cámara de aquí, de manejo, como se llame. La sala de control. Ya tenemos ahí a un colega tieso, dos colegas tiesos. Y no serán los únicos, amigo. Kazaka. Tiene más coleguitas, claro, por supuesto, cómo no. Bye bye. Snake, did you find out where that ship is headed? No, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project. Debe ser un de marines. Hostias, en serio, aquí el que miro el texto... Es que en 25 minutos, colega, le hemos cascado ya 3 faltas gordas. Ya no voy a entrar en eso de... el Alleboy, pero... pero del palo, ¿eh?
Vale, no tenemos nada para trincar. Sí, sí hay. USB. Salasaskas, Revolver Ocelot. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tank. Son rusos y hablan con rusos porque hablan en inglés con acento ruso. Nuevamente entra adentro pues para el espectador o en este caso el jugador. Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to Frío no tiene, pero claro, como buena rusa. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you Una that rusa you are llamada my Olga, qué difícil es ver grandchild. eso, ¿eh? Como a un español el apellidado García. Tal cual. Damn it. Que te pires. Freeze. Freeze. Mira el pelilloso vaqueros. Hands over your head. Now. Hoy estaría la gente quejándose. ¡Ay, pelilloso los sobacos! Bueno, en aquella época igual también. Slowly. Que idiotas ha habido en todas las épocas. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? Olga Gurlukovich. We are nomads, wanderers. Y te enfocan ahí directamente los pelos sobaqueriles. Americans, so you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Que es un pro, que este ya sabe lo que puede pasar. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. A pedazo de luna, tronco. Stop raining. Deja llover además al momento, ¿eh? Not too shabby, is it? New York, I mean. Entre la cicatriz de la esta y que está usando un cuchillo pistola, esto parece la Gunblade del Final Fantasy VIII. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? Spetsnaz. The little credit, no one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit. We've shared everything. All the bad and all the good. I have no one. Nothing except the unit. Voy a ponerme las... ¿Qué hago en tu leche? Whoever you are, you're not stopping us. No tenemos prisa, así que... Asoma, asoma. ¿Qué te mueves? Si no me muevo yo, creo que no se va a mover ella. No tiene pinta, ¿no?
Pero muévete, gacho perrona. Pónmelo fácil. ¡Hostias! Que me tira cosas también, el cabrona. Sí, sí. Porque no, yo no puedo ir donde ella. No, no puedo ir donde ella, ¿no? ¿O sí? No, no puedo. Vale, le hemos dado bien. Vale, le hemos dado bien. Gasta balas. Vete de ahí. ¿No? Que ya sí me zumba, pero yo no la zumbo, ¿eh? No, ahí ya no. La lona se va afuera. Claro, si pudiera zumbarla a la luz. Ya me zumba, pero yo no la zumbo. Joder. Es que no puedo dar al foco de aquí, tío. Mira, ahí tenemos el huequillo. Ahí tenemos el huequillo. Seguro que el foco se podía reventar o algo, ¿eh? Pero no he visto, no he podido. Claramente no está muerta. No teníamos arma. Ahora ya tenemos un arma mortífera. Ay, las mierdas estas. Que luego en la base. En la base esa. Eso será petrolífera, ¿de qué era? Había un montón de estas. Con la parte de Raiden. Cipher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought.
You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out that? Creo que lo tradujeron casi literalmente del inglés aquí y le dieron 2 pinceladas más, porque hay ciertas cosas que como que no están del todo bien dichas. I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was E.E. E.E.? Her name is Emma, but I always call her E. Emma Emmerich. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. Ahora sí. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Intentaremos. Vale, cogemos cositas. ¿Qué? ¿Por qué no te subes, tío? A ver, espérate. ¿En serio, tío? Que no me sube. Hostia, no gastes balas, cacho cabrón. Ah, vale, joder, que es con el triángulo. Joder. Bobo. Bobo, que eres bobo. Vale, ahora podemos cambiar el arma, entiendo. Vale, pero no tenemos munición, así que nada.